Buenos días, doctores. El presente tema a abarcar el día de hoy es acerca de otitis media aguda. Es uno de los temas de gran importancia clínica, gran relevancia clínica en el ámbito de pediatría, porque constituye uno de los una de las consultas más frecuentes eh, en niños y sobre todo, adelantándome un poco, constituye uno de los cuadros donde hacen un uso inadecuado de antibióticos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Todo acerca de esta patología. Segundo, ¿ok? Vamos a entrando en materia, el cronograma de otitis media aguda, nos vamos a entrar un poquito en lo que es la definición como tal, ¿verdad? De la otitis media aguda. Después vamos a adentrarnos en la epidemiología de la otitis, ¿verdad? A nivel mundial, ¿verdad? Cuáles son la incidencia y la prevalencia como tal. Eh, Después de ahí vamos a ver cuáles son los agentes causales de esta patología, ¿verdad? Los factores de riesgo que en niños predisponen, ¿verdad? A, a padecer de este cuadro. Y después vamos a entrarnos al mundo de la fisiopatología, cómo es que la enfermedad, ¿verdad? Se forma, junto con la manifestación clínica del paciente, cómo hacemos correctamente el diagnóstico para terminar en el tratamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es realmente una otitis media aguda? Simplemente es un proceso, ¿verdad? Infeccioso, ¿verdad? Inflamatorio agudo. ¿Dónde? Del oído medio, dentro de la cavidad timpánica. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de la cavidad timpánica? Esa infección lo que va a generar es hacer cúmulo de líquido o de pus, ¿verdad? Dentro del oído medio y que pueda estar acompañado de signos y síntomas, que vamos a ver cuáles son esos signos y síntomas. Y la duración suele ser de al menos 3 semanas, ¿ok? Es una infección del oído medio. De- ¿Quiénes van a ser los principales afectados? Los lactantes y los preescolares, generalmente en un pico de 6 a 24 meses. ¿Y esto por qué se debe? Por una inmadurez anatómica del conducto eustaquio. Vamos a ver por qué. Entonces, esto es sumamente frecuente, ¿verdad? Es un cuadro que sí suele tener un buen pronóstico, ¿verdad? El 80% de los casos se resuelven de manera espontánea, pero sí es importante saber cuáles criterios o cuáles casos podríamos mandar algún manejo, ¿verdad? Más fuerte, ¿no? De antibióticos. Entonces, siempre es muy importante que nosotros como médicos sepamos los criterios clínicos cuando este paciente sí requiere realmente de antibiótico o no lo requiere, ¿verdad? Y esto porque es muy importante para nosotros evitar el uso inadecuado de antibióticos y generar resistencia, ¿verdad? En estos pacientes. Bien, vamos entonces a clasificarlo. Entonces, con este cuadro vemos que la otitis media aguda la podemos clasificar según el tiempo que va a evolucionar y la presencia de complicaciones, pero es más que todo el tiempo. La aguda, cuando nosotros hablamos menos de 3 meses, el paciente tiene menos de 3 meses, es agudo. Si tiene 3 semanas, perdón. Si tiene entre 3 semanas a 3 meses, es un cuadro subagudo. Y si el paciente te menciona que tiene más de 3 meses de padece lo mismo, entonces es crónico, ¿verdad? Y aquí podemos ver que la otitis también por presencia de complicación puede ser complicada o no complicada, ¿verdad? Si es complicado, bueno, puede ser que el paciente tenga una otitis media aguda de forma recurrente. Y cuando nosotros podemos hablar de otitis media aguda recurrente, cuando son más de 3 episodios en lapso de 6 meses o más de 4 episodios en lapso de 12 meses, ¿verdad? Uno de los criterios de cuándo es complicada, cuando el paciente tiene una perforación timpánica o tiene algo que se llama otitis media con efusión, que vamos a ver más adelante, o una otitis media grave, que ya tienen complicaciones un poco más supurativas, ¿verdad? Como la mastoiditis o la labrintitis, ¿ok? Bien, entonces, esto es lo que les mencionaba. La anatomía de los niños pequeños, sobre todo lactantes y preescolares,
El conducto eustaquio en estos pacientes es un poco más horizontal al inicio. Esto es lo que ocasiona, los hace mucho más propensos a que las infecciones tengan infecciones del oído medio, ¿verdad? Por su inmadurez y por su localización anatómica del conducto eustaquio. Conforme nosotros vamos creciendo, el conducto eustaquio, como pueden observar, se vuelve un poco más vertical y eso disminuye la posibilidad de infecciones. Pero en niños está totalmente horizontal y además de eso el conducto es mucho más corto que el del adulto. Entonces, más corto y horizontal favorece a la formación de otitis media aguda. ¿Ok? Ok, entrándonos en la epidemiología, como había mencionado previamente, es una de las causas consultas frecuentes de pediatría de el segundo diagnóstico más frecuente en servicio de urgencia, pero sobre todo una de las principales causas pues, de prescripción inadecuada de antibióticos. Entonces, a nivel mundial va a afectar un aproximadamente 11% de la población mundial y eso puede equivaler a 700 millones de casos, un montonón, ¿verdad? Se estima, por ejemplo, que los niños antes de los 3 años pueden experimentar al menos un episodio de un 80% y antes de los 5 años van a experimentar por al menos un 90%. ¿Ok? El pico de incidencia que se maneja para otitis media es entre los 6 y 24 meses de vida. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto por la inmadurez inmunológica y sobre todo la anatomía del conducto auditivo, ¿verdad? Em, la vacunación, gracias a Dios, actualmente, ¿verdad? Em, Se han reducido los casos de complicaciones, de cirugías, gracias a al esquema vacunatorio, ¿verdad? Al esquema de vacunación, que es la vacuna eh, neumocóxica 13 valente o antineumocóxica, ¿verdad? Que han reducido el 17 y el 19% de la incidencia global en pacientes con otitis media aguda. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a pasar a la etiología, ¿verdad? ¿Quién es el principal responsable? Nosotros, en la parte bacteriana, en el mundo de las bacterias, en la otitis media aguda, cuando hablamos de otitis media aguda, el principal responsable va a ser el Streptococcus pneumoniae en un 35%. ¿Ok? Eh, el segundo lugar, que en cuadros bacterianos, el Haemophilus influenza, un 25%, y el tercero, un Morachella catarrhalis, el 13%, terminando con Streptococcus pyogenes, en un 4%. ¿Ok? También en artículos, en las guías, se ha visto que, por ejemplo, en pacientes menos de 6 meses, si llegan a padecer una titis media aguda, perdón, bacteriana, uno de los principales responsables, sobre todo en estos pacientes, es Bacillus entéricos o el agalactiae. ¿Ok? Muy bien. Y en el mundo viral, el responsable, cuando ocurre un cuadro viral de otitis media, el virus sincitial respiratorio es más frecuente. Sin embargo, también podemos ver que uno de los responsables es pues, la influenza, ¿verdad? El parainfluenza, los adenovirus y el coronavirus, ¿verdad? Sobre todo la parte estacional. Muy bien. Entonces, ¿quiénes serían los pacientitos que tienen esos factores de riesgo? La edad es lo principal, siempre lo vamos a mencionar, recordar que la edad es el principal factor de riesgo para padecer de otitis media aguda. Sin embargo, también, por ejemplo, uno de los factores de riesgo importantes son el hacinamiento, los niños que van a guarderías, a escuela, al estar en entornos cerrados, eso genera como un cóctel, ¿verdad? Y si hay un montón de niños, genera un cóctel de gérmenes y favorece a que los niños tengan infecciones, ¿verdad? Sobre todo otitis media. Eh, los pacientes que han tenido una infección viral previa, ¿verdad? Porque hay que recordar, muy importante aquí, la otitis media aguda, en la gran mayoría de los casos, se origina como una complicación de otras infecciones previas que el niño tuvo, ¿verdad? Entre esas, un resfriado, por ejemplo. Entonces, es un factor de riesgo y aquellos pacientes pediátricos que se exponen al humo de tabaco, pues que irrita la vía aérea y por lo tanto, ¿verdad? Favorece la entrada de patógenos. Y el uso de chupetes, porque este es como un vector que se va a favorecer, ¿verdad? Si sobre todo si el chupón, ¿verdad? El chupete, eh,
no tiene buena higiene, pues entonces por la succión todo va a favorecer que los virus o la bacteria ingresan por el conducto auditivo. También algo muy interesante, hay una predisposición genética, en algunos casos, ¿verdad? Antecedentes familiares, una predisposición genética, y esto se debe por la anatomía, ¿verdad? En cada paciente tenemos diferentes anatomías del conducto eustaquio, y hay personas que la tienen más cortilla, más horizontal, y sobre todo cómo está la respuesta inmunitaria de este paciente, que predispone a tener a repetición otitis media aguda. ¿Ok? Vamos a entrar a la fisiopatología. ¿Cómo es que realmente se forma la otitis, ¿ok? La infección. Entonces, sumando estos factores de riesgo predisponentes que ya mencionamos anteriormente, vamos a ver que ingresa, ¿verdad? Va a ingresar partículas de bacterias, virus, sobre todo en la vía aérea superior del paciente. Entonces, esta vía aérea, esa infección de vía aérea superior, sobre todo en la nasofaringe, ¿verdad? Y la orofaringe, van a, a colonizar, ¿verdad? O van a intentar entrar sobre el conducto de Eustaquio, ¿verdad? Porque ellos ascienden, la infección asciende y genera una obstrucción, ¿ok? Entonces, es la fase inicial que llamamos disfunción tubárica. Entonces, la infección llega, coloniza y genera una obstrucción de trompas de Eustaquio, una inflamación. Entonces, esa inflamación va a generar algo que se llama presión negativa del oído medio y entonces comienza a hacer aspiración de secreción nasofaríngea. Y cuando empezamos acá, la fase inicial, vamos a la fase inflamación-infección. Esta inflamación del conducto eustaquio va a favorecer que haya un acúmulo de fluido del oído medio. Y este acúmulo de fluido es lo que va a favorecer o va a hacer las condiciones perfectas para que haya una colonización, ¿verdad? Bacteriana viral. Y al haber una colonización o una reproducción bastante de bacterias y virus, el sistema inmunológico lo va a detectar. Al ingresar, cuando el sistema inmunológico llega al sitio de infección, va a generar una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a encontrar las manifestaciones clínicas del paciente. Una otalgia, el paciente va a comenzar a tener fiebre, va a estar irritable, o sea, hay un abombamiento del tímpano, ¿verdad? Y eritema del tímpano, etcétera, que vamos a ver más adelante. Entonces, ven, como en esta imagen que podemos observar aquí, la infección puede ascender, ¿verdad?, hacia el conducto eustaquio y genera una inflamación, entonces obstruyendo el conducto, generando una presión negativa y un líquido que va a favorecer la sobreinfección, ¿verdad?, la colonización de bacterias y virus y comienza a haber un acúmulo de líquido que va creciendo y que puede abombar el tímpano, ¿verdad? Y no va a favorecer a la excreción, ¿verdad? Porque está todo inflamado. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo serían las manifestaciones clínicas? Muy importante. Eh, aquí quiero que primero veamos el cuadro, de cómo vemos los síntomas. Recordar que la otitis media aguda puede ser complicación de un cuadro respiratorio previo, entonces tras un día de resfriado el paciente puede comenzar a tener estos síntomas. Uno de ellos es la otalgia, un dolor de oído, ¿verdad? Puede tener aparición de fiebre, ¿verdad? Esto es inespecífico. En lactantes vamos a pasar, antes de pasar lactante, también puede haber supuración, una otorrea, salida de líquido, ¿verdad? Del oído. Y en lactantes y preverbales es muy importante recordar porque aquí ellos tienen sintomatología un poco más diferente que el niño. Por ejemplo, los lactantes, pues, uno de los síntomas es que se vuelven muy irritable, hay un llanto muy incontrolable, ¿verdad? Lloran todo el tiempo, rechazan la alimentación o pueden, por la succión y eglución, porque usted aumenta la presión, les duele, ¿verdad? Y usted ve que el pacientito comienza a tocar y jalar la oreja, ¿verdad? Entonces, como síntoma cardinal, síntoma importante, el que va a estar fuertemente presente va a ser la otalgia, ¿verdad? El paciente se va a tocar el oído, va a llorar, está irritable, ¿ok? Y en algunos casos puede haber, no siempre, una disminución auditiva, o sea, una hipoacusia, pero por la misma infección, ¿ok? Vamos a ver.
Entonces, ¿cómo va a ser el diagnóstico? Busquemos estos síntomas específicos. Vamos por orden. Comenzando con la historia clínica, es muy importante que nosotros buscamos síntomas específicos. Le preguntamos al paciente, ¿ha tenido fiebre? ¿Ha estado enfermo anteriormente? Esto es muy importante. O si es un paciente que ya ha tenido omas de forma recurrente, también. ¿Verdad? Usted lo va a ver y le pregunta a los papás si hay que quejar del oído, ha estado irritable, llora mucho, sobre todo en lactante. También puede haber, preguntar si hay presencia de secreciones, si no ha dormido o no come. ¿Ok? Esto es muy importante porque nosotros tenemos que buscar los síntomas específicos. Y también en la historia clínica, aparte de buscar síntomas específicos, buscar factores de riesgo. Ha estado en una guardería, fuman en casa, cocinan con leña, etcétera, ¿verdad? Y luego pasamos al examen físico, que vamos a hacer nosotros una evaluación del estado general del paciente antes de revisar, digamos, la parte la parte respiratoria y el ORL completo, vamos a evaluar el estado del paciente, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, vamos a ver si el paciente, hacemos un ORL completo, vamos a revisarle la nariz, la boquita y los oídos, ¿verdad? Muy importante. Y por la expectación pulmonar, muy importante para ver si el paciente no tiene, ¿verdad? Alguna infección a nivel pulmonar. Y bueno, algunos artículos se habla de que el gol estándar para la otitis media aguda ha sido la otoscopía neumática, que es esto que podemos ver aquí, es como un otoscopio que tiene un balón, ¿verdad? Que esto lo que va a ayudar al médico es que a la revisión del oído permite insuflar y succionar. Succiona pequeñas cantidades de aire para ver si la membrana timpánica se mueve, ¿ok? O no. Entonces, aparte de observar la membrana timpánica, lo que va a hacer es ayudar a ver si la membrana timpánica se mueve. Entonces podemos ver si hay un bombamiento de la membrana timpánica, si está muy hiperémica, si está opaca, matizada, ¿verdad? Si está bombada al exterior. Y muy importante, ver si se mueve. Si no se mueve, eso nos confirmaría el diagnóstico de una otitis media aguda. ¿Ok? Entonces, también, ¿verdad? El contra que tiene esto es que requiere colaboración del paciente pediátrico, ¿verdad? Entonces es muy importante. Y, digamos, en el mundo real, por así decirlo, no va a haber una disponibilidad, no siempre va a estar a su disposición, ¿verdad? Una otoscopia neumática. Por lo tanto, un otoscopio convencional nos ayudaría prácticamente el diagnóstico como tal, ¿verdad? Pero para tenerlo en cuenta, esto puede ser el gol estándar. Pero con una otoscopía convencional nos puede ayudar bastante al diagnóstico de la otitis. Entonces, ven, aquí podemos ver que la movilidad reducida del tímpano es el estándar de oro para confirmar el líquido. Un tímpano móvil descarta una otitis media aguda. ¿Verdad? Por ejemplo, vemos en la imagen de la izquierda una membrana timpánica normal, ¿verdad? Que es transparente, ¿verdad? Se puede ver en los huesecillos. Y aquí, por ejemplo, eso es una otitis media de un paciente de 3 años, ¿verdad? Como está todo dermatizado. Ven, por ejemplo, pues aquí, como pueden ver en estas imágenes, puede estar con una membrana muy hiperémica, opaca, abombada, que se abomba hacia el exterior eh, por la presión negativa que tiene el oído medio, y en casos un poquito más severos podemos observar incluso perforaciones, como en esta imagen que podemos ver aquí. ¿Ven? Entonces, vamos a hacer el repaso, de verdad, cronológico adecuado. El diagnóstico es clínico con ayuda de la otoscopía, ¿verdad? No requiere más estudios de rutina, es muy clínico. Entonces, nosotros, cuadro clínico. Vamos a ver qué es un cuadro agudo. Recopilamos si tiene otalgia, está irritable, si ha estado asociado a infecciones de vías respiratorias anteriormente o frecuentemente. Y en la otoscopía vemos un tímpano eritematoso y abombado. Y con esto, al menos uno, sabemos si la otalgia es muy severa o si está, ¿verdad? Tiene un paciente con una atalgia muy severa, si viene acompañado de síntomas inespecíficos como fiebre alta, por ejemplo, o irritable. También muy importante, compromiso bilateral, ver si en ambos oídos hay un compromiso importante de infección o paciente que tiene otorrea purulenta. Y hay que considerar también en menores, una consideración especial en menores de 2 años. Ahora, si nosotros tenemos líquido sin abombamiento de la membrana timpánica y el paciente no tiene síntomas, hay que pensar en otro diagnóstico que se llama otitis media por efusión. Y aquí esto es una otitis que no requiere antibióticos, es otro tipo de otitis, ¿verdad? Pero en nuestra otitis media aguda tiene que haber abombamiento, signos y síntomas de infección y
pérdida de la movilidad del tímpano. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros tenemos el cuadro agudo y estos criterios, entonces vamos a decir, ok, el paciente sí tiene este cuadro agudo, ok, se le va a mandar este tratamiento que me estoy adelantando, ok, se le manda analgésico y antibiótico, dependiendo del caso, ok, vamos a adelantar eso un poquito más adelante. Y si el paciente no, entonces no tiene, por ejemplo, uno de los criterios que decía arriba del cuadro, una atalia muy severa, este pacientito de menor de 2 años, ¿verdad? Bilaterales, infección bilateral, entonces nosotros podemos optar por analgesia, ¿ok? Ibuprofeno, acetaminofén, esperar 48 a 72 horas. Si no tiene criterios de severidad, podemos manejarlo con analgésicos, ¿verdad? Con tratamiento de soporte. ¿Verdad? Y ya podemos hacer una revaloración, esperamos, 48 o 72 horas. Y nosotros observamos que el paciente después de 48 o 72 horas hay un empeoramiento del cuadro o hay un fracaso del tratamiento, entonces ya podemos optar por antibiótico. Pero es muy importante que nosotros, no todas las OMAs requieren de antibiótico, de prescripción de antibiótico. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque el tratamiento dice que el 80% de los casos se resuelven de manera espontánea, sin necesidad de ser tratado por un antibiótico, ¿verdad? Entonces, nosotros como médicos necesitamos, ¿verdad? Separarlo, ¿verdad? Ver si realmente necesita antibiótico o no. Entonces, siempre es muy importante inicial dar analgésico, ¿verdad? Porque el paciente va a tener mucho dolor. Entonces, vamos a darle analgésico como tratamiento de soporte. ¿Qué le mandamos? Pues mandamos acetaminofén de 10-15 miligramos por kilogramo por dosis cada 4 o 6 horas vía oral, ¿verdad? O si no, podemos optar por ibuprofeno de 5 a 10 miligramos por kilogramo por dosis cada 6-8 horas vía oral. Entonces, si nosotros tenemos un pacientito que está estable, es un paciente que tiene una otitis unilateral, síntomas leves, ¿verdad? Un paciente que tiene un cuadro leve, entonces podemos manejarlo solamente con esto, ¿verdad? Revaloramos paciente. Y como había dicho anteriormente en el algoritmo, si los síntomas persisten o empeoran, entonces después de esas 40 o 72 horas, iniciamos y podemos ya iniciar antibióticos, ¿ok? Que es lo ideal. Pero también, por ejemplo, hay excepciones del caso. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene menos de 2 años, un cuadro severo, y además de eso tiene una otitis bilateral, entonces inmediatamente podemos iniciar antibiótico, ¿ok? Si no tiene criterios de severidad, entonces podemos manejarlo primeramente con analgesia y si no mejora, antibiótico. Entonces, ¿cuál va a ser el antibiótico de la opción? Amoxicilina a dosis alta, ¿ok? 80-90 miligramos por kilogramo por día dividido en 3 dosis durante 7 o por 10 días, dependiendo de la severidad del cuadro, ¿verdad? Si el paciente no tiene respuesta como a la mochi, podemos hacer amoxi con ácido clavulánico, o igual 80-90 por kilogramos por día, que va a ser dividido en 2 dosis durante 10 días, ¿va? Si falla terapéutica o hay recaída, ¿ok? ¿A qué paciente que tiene alergia a la penicilina podemos tratarlo con claritromicina, ¿verdad? 15 miligramos por kilogramo por día, dividido en 2 dosis, por unos 10 días, ¿verdad? Y el paciente que no puede usar la vía oral, una ceftriaxona. ¿Ok? Es muy importante que a la hora, el momento en que nosotros hacemos prescripción de antibióticos, le mandemos probióticos para evitar los efectos secundarios de los mismos antibióticos en niños. ¿Por qué? Porque hace una disbiosis, hace una alteración de la flora intestinal, entonces es muy importante siempre prescribir antibióticos con probióticos, ¿verdad? Para proteger la panza del paciente, ¿verdad? La pancita del paciente. Complicaciones. Hoy en día las complicaciones son muy raras porque había mencionado, gracias al esquema de vacunación han disminuido los casos de complicaciones y cirugías en otitis media aguda. Entonces son muy raros las complicaciones. Pero si realmente vemos uno, esto ya es un criterio para derivar a un especialista, ¿verdad? A un otorrino. Entonces, ¿cuáles podrían ser las complicaciones de una otitis? Bueno, las complicaciones se van a dividir en intratemporales o intracraneales. Las intratemporales estamos hablando, por ejemplo, de una perforación timpánica, como pueden ver en la imagen, paciente que tiene una perforación timpánica, una mastitis aguda, que es esta imagen que podemos ver aquí, es inflamación que tiene el paciente, una mastoide, una laringitis, que es una inflamación del laberinto, que es el conducto auditivo interno,
que si hay una inflamación del conducto auditivo interno, el laberinto, esto puede ocasionar una pérdida auditiva, una hipoacusia, ¿verdad? Pérdida auditiva permanente. E incluso pueden haber parálisis faciales, ¿verdad? Periféricas. ¿Y cuáles serían las complicaciones ya meramente intracraneales? Bueno, el paciente puede ya tener síntomas de un cuadro de meningitis o un absceso, ya sea epidural, absceso cerebral o incluso una trombosis en casos un poquito más raros y severos. Pero esto, como menciono, son muy raros. Si nosotros detectamos una complicación, hacemos derivación. ¿Y cómo nosotros entonces referir a quién? Al otorrino? ¿Cuándo? Cuando nosotros se nos acaban las opciones de tratamiento, cuando hay un fracaso o una mala respuesta evolutiva del paciente. ¿Cuándo podemos referir? Aquel paciente que tiene una otitis media recurrente o con un derrame persistente, ¿verdad? Ese paciente que constantemente hace una otitis media, ¿verdad? Esto puede ser un criterio para referir al otorrino y el paciente que tiene varias complicaciones, ¿ok? Que actualmente es muy raro. Entonces, para terminar, para concluir, es muy importante nosotros tener, como médicos, tener en cuenta algo. Manejar el dolor primero siempre. Siempre es obligatorio mandar analgésico antipirético porque el paciente siempre va a tener dolor en la otitis media aguda. Entonces, manejamos el dolor primero, ¿verdad? Analgésico, antipirético, ¿verdad? Antes de manejarlo con o sin antibiótico. Y muy importante, no mandamos antibiótico para todos los casos de otitis media aguda, ¿ok? No se mandan antibióticos siempre. Y muy importante, nosotros reevaluar al paciente en unas 48 y 72 horas para ver si hay mejoría o si hay que ajustar o cambiar tratamiento. Muy importante también diferenciar la otitis media aguda de la otitis media por efusión, que es un cuadro totalmente diferente. Es un cuadro que no tiene síntomas, simplemente no hay abombamiento, ¿verdad? Y estos niños que tienen OME no requieren antibióticos. Y muy importante educar a los papás, al paciente, ¿verdad? Entender que en la mayoría de los casos son virales, ¿verdad? Y se tratan de forma sintomática. El paciente no tiene por qué mandar antibióticos, ¿verdad? Entonces es muy importante educar al paciente, la educación al paciente, ¿verdad? Para que tengamos un manejo correcto y adecuado de estos pacientes con otitis media aguda. Esta sería la bibliografía. Muchísimas gracias.